4:38 de la tarde, seguimos en Noticias Caracol en vivo. Ahora vamos a hablar de un tema internacional. Con el inicio del verano en el país norteamericano se registra la primera ola de calor que tiene, por ejemplo, a Nueva York registrando unos máximos históricos de 38 grados Celsius. Hay 147 millones de personas más o menos afectadas por esta ola y 28 estados de Estados Unidos. Para hablar sobre este tema nos acompaña Robert Valencia, quien es estratega de asuntos públicos hispanos de la ONM de Medio Ambiente, Earth Justice. Doctor Valencia, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. A ti, Luis, un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Mire, yo al inicio de esta entrevista decía que es la primera ola de calor que se puede registrar en medio de un verano que podría durar aproximadamente dos meses en Estados Unidos, incluso un poco más. ¿Es así? Bueno, la realidad es que con los efectos del cambio climático, los veranos son aún más extensos. Tú citaste el ejemplo de Nueva York. Yo vivo en Nueva York, te puedo decir con certeza, como tú más o menos has señalado, entre julio y agosto son los meses más intensos de calor, por lo menos en la ciudad de Nueva York. El solsticio del verano comenzó hace algunos días, el 21 de junio, y estamos ahora experimentando esto que se llama el domo del calor, que es un poco diferente a lo que viene siendo la ola de calor, porque si bien la ola de calor es como se indica, es una ola que va pasando eventos o episodios cálidos, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Nueva York en este sentido, pues es que es literalmente un domo, es como una cúpula. Para los que nos están viendo, lo puedo citar como si fuese una olla a presión, vamos a ponerlo de una manera. La diferencia es que el aire no sale, el aire queda comprimido, el aire caliente se queda en la atmósfera, y lo que pasa es que con este movimiento, lo que conocemos acá como la corriente en chorro o el jet stream, como se conoce en inglés, que determina el movimiento de los vientos, se ralentiza y se crea este estancamiento del calor que estamos viviendo, y que no solamente es de un día para otro, esto puede durar varios días, no hay un movimiento del aire y estamos viendo estas altas temperaturas, que además hay también que decir que la superficie se calienta incluso a unos 10 grados un poco más alto, 5 grados un poco más alto de lo que está en el ambiente, con lo cual se le está pidiendo a las personas que tengan cuidado al sacar a sus mascotas a caminar, porque si los perritos o cualquier mascota no tiene protección en sus pies, pues podrían sufrir graves quemaduras. O sea que es un fenómeno que, aunque no es nuevo, no es tan recurrente como lo que conocemos aquí en Estados Unidos como la ola de calor. Sí, pero mire, pero ya se registran incluso daños a algunas infraestructuras como las vías, pero precisamente tengo dos preguntas sobre eso. Primero, si estos daños a la infraestructura vial tienen que ver con la ola de calor o con el verano que se registra o que vayan iniciando en Estados Unidos. Y lo segundo, de sí tener que ver con esta ola de calor y con este verano, ¿está preparado Estados Unidos o algunos estados de Estados Unidos para lo que viene, que usted me dice que julio y agosto podría intensificarse esta ola de calor? El problema realmente es que ni Estados Unidos ni ningún país puede estar preparado ante el cambio climático, porque la realidad es que estos domos de calor a los cuales yo me refiero son producto de los gases de efecto de invernadero que provienen incluso del Ártico, donde se está incluso tratando de explotar más petróleo y gas, y ya está más que comprobado científicamente que el gas metano es uno de los causantes de estos fenómenos climáticos a los cuales hacemos referencia. Y como tú señalas, evidentemente la infraestructura se afecta, porque supongamos, en el caso de Nueva York, hay veces que no hay servicio o suministro eléctrico porque las centrales eléctricas están sobresaturadas de demanda en una ciudad tan densa y de tanta población como es la ciudad de Nueva York. Entonces, esto ocasiona daños en la infraestructura. Los tubos por los que circula también el aire también pueden verse sobresaturados. Y no solamente en el tema del domo del calor, y vuelvo a hacer referencia en el cambio climático, porque es que todo esto tiene una raíz en ese sentido. Los fenómenos climáticos que estamos viendo y que vamos a ver a futuro están trayendo también huracanes más intensos, y llegan a lugares en donde realmente no están muy preparados para enfrentar esos fenómenos climáticos, como es el caso de la ciudad de Nueva York, que hasta hace poco tuvimos un huracán categoría 1, que no es el más grande, y aún así impactó las líneas del metro en la ciudad. Entonces, son estos fenómenos que, tomados en conjunto, por causa del cambio climático, y que ya lo han dicho agencias internacionales, si seguimos aumentando la producción
de combustible fósil, seguiremos empujando nuestro futuro, el ecosistema, la salud humana al precipicio, a la catástrofe realmente, porque cada vez estamos más cerca de aumentar la temperatura a 1 grado Celsius y esto podría incluso determinar la extinción de ciertas especies. Entonces, estos fenómenos no son fortuitos ni son aislados. Todo tiene una raíz profunda que es la actividad humana como parte de la exploración y explotación de petróleo y gas y que ahora se están intensificando ahora bajo una nueva administración en Estados Unidos, por ejemplo. Sí, mire, pero doctor Valencia, me voy con dos temas que usted mencionó al final, pero el primero es la salud. La salud de los estadounidenses, ¿cómo se va a ver afectada? No solo ya, sino julio y agosto. Pues mira, te voy a dar un ejemplo clarísimo que tiene que ver precisamente con este efecto del calor y es, desafortunadamente, las políticas implantadas en Estados Unidos no responden a los fenómenos que estamos viendo en el clima. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. En el estado de la Florida, se ha impedido implementar una ley que proteja a los trabajadores que hacen sus labores en la intemperie. Y hablo de personas que trabajan en la construcción y muchos agricultores de origen hispano, en los cuales no tienen ni siquiera la oportunidad de refrescarse. Hay lugares de acopio, aquí en Nueva York los existen, para que estas personas puedan protegerse de esta ola de calor. Desafortunadamente, estamos viendo que estos trabajadores, que son millones de trabajadores, que son los que traen nuestros alimentos a la mesa, no tienen estas protecciones. Estos golpes de calor, pues obviamente afectan a estas personas y esto tiene un efecto dominó, porque si la fuerza laboral no tiene las protecciones que se le requieren frente al cambio climático, pues esto va a desencadenar un problema, un efecto dominó, porque no vamos a tener una economía pujante, no vamos a recibir los servicios, los servicios que son necesarios, en el caso de los alimentos, por ejemplo. Todo esto puede llevar también a un problema en cuanto a servicio médico. Es decir, te podría yo enumerar una serie de situaciones, pero yo creo que lo principal aquí es que estos golpes de calor afectan a la salud de los trabajadores, de millones de trabajadores que se encuentran en estos momentos en la intemperie, tanto en la Florida como en Texas, como en California, como en otros estados, si no hay una protección federal y estatal principalmente ante estos fenómenos atmosféricos y estas olas de calor que estamos viendo en Estados Unidos, que cada año que pasa se ven más intensas. Ahora hablemos de las especies. Sabemos que usted es estratega en asuntos medioambientales. Hablemos de las especies que hoy están en riesgo con esto. Pues mira, Luisa, recientemente el Departamento del Interior en Estados Unidos está intentando abrir una licitación de explotación de petróleo y gas en lo que se conoce como Willow, en el Ártico de los Estados Unidos. Estamos hablando que son millones de hectáreas en los cuales se verán afectados miles de especies, especies únicas en Alaska. Y no solamente las especies como tal, también hay grupos nativos de ese lugar que dependen de la economía, por ejemplo, del salmón, por citar un ejemplo. Si hay una interrupción del ecosistema en ese lugar, pues no solamente la vida animal, los seres vivos se verán en peligro, sino también el sustento de muchas de esas familias. Y son áreas prístinas, son zonas que se deben mantener y se deben preservar como lo que son, áreas naturales, reservas naturales y no para la explotación de petróleo. Si hay algo que nosotros como seres humanos tenemos es la oportunidad de la inventiva. Ya existe la tecnología que nos permite hacer un cambio acelerado a energía limpia. Ya está comprobado. La gente incluso en Estados Unidos está abierta a utilizar, por ejemplo, automóviles eléctricos que nos desplacen o nos despojen del uso excesivo de gasolina. Obviamente, todavía falta mucho para llegar a ese fin, pero existe la tecnología. Lo que se requiere es voluntad humana, voluntad política de entender que el fenómeno climático que estamos viendo no tiene bandera política. Esto no es, si tú eres de derecha, si tú eres de izquierda, nos afecta a todos, a otros grupos más que a otros. Y lo que pasa es que, desafortunadamente, si cometemos o llevamos políticas equivocadas que exacerban estos fenómenos climáticos, pues nos estamos empujando nosotros mismos a la extinción. Y no lo digo nada más yo, lo han dicho las agencias, lo han dicho incluso hasta las Naciones Unidas, en un reporte que decía que más de 1 millón de especies están en peligro de extinción por estos efectos climáticos. Entonces, todavía estamos a tiempo para hacer un cambio en nuestras políticas, pero se requiere de voluntad, porque ya es un hecho que estamos viendo estos fenómenos, pero es hora de actuar ahora y no de responder a intereses corporativos que lo que están haciendo es perjudicarnos aún más.
Mire, muy bien, repito, usted es estratega de Asuntos Públicos Hispanos de la ONM de Medio Ambiente Hart Justice. Hablemos sobre el cambio climático. O sea, hemos entendido que el cambio climático no es algo que se contrarreste a corto plazo ni a mediano plazo, pero hoy, al menos en Estados Unidos, se pueden tomar medidas para disminuir o frenar un poco esta esta ola de calor que se avecina. Pues obviamente nosotros como individuos podemos tomar acción, el de protegernos del calor, de hidratarnos, de hacer lo que podemos hacer dentro de nuestra medida humana. Por supuesto que sí, las acciones individuales son importantes. Las acciones individuales y de forma colectiva, y hablo en la parte colectiva, es la de entender esto que está sucediendo, que es el cambio climático, pero no solamente simplemente por voluntad nuestra, sino también se tiene que tomar, y como menciono, el de entender que hay formas de que nosotros podamos mejorar un poco las condiciones. Te voy a dar un ejemplo claro. Aquí en la ciudad de Nueva York hemos apoyado medidas de electrificación en los edificios para reducir la dependencia del uso de gas natural, por ejemplo. También en la ciudad de Nueva York se ha impulsado medidas para reducir el uso del automóvil en una parte de Manhattan que viene siendo la parte centro-sur de la isla de Manhattan y que ha tenido muy buenos resultados. Se han disminuido el uso de los vehículos, se ha disminuido las emisiones de gas por exhausto, los negocios están prosperando, el tráfico está mejorando, no hay tantos trancones como se había visto anteriormente, y lo que estamos haciendo es que lo que se recoja en términos de peaje en el uso, digamos, si la persona quiere pasar por ese lugar de cierta hora, pues tiene que pagar un peaje y ese dinero es recogido para mejoras de la infraestructura del transporte de la ciudad que pueda dar ese suministro a las personas que si no pueden ir en automóvil, pueden utilizar el transporte público que puede recibir esas mejoras. Entonces, se requiere de políticas con sentido. Y no solamente en la ciudad de Nueva York, también hemos visto esos fenómenos en California, donde también se han visto este impulso por electrificar buses, por ejemplo, o transporte público para disminuir el uso de los automóviles y mejorar las condiciones de las personas. Yo creo que todo depende de siempre tener, digamos, una disposición de escuchar este tipo de políticas de entender la necesidad de preservar la vida humana como un derecho innato y hay que seguir impulsando estas políticas que sí han demostrado tener ayuda, porque es que estos fenómenos no son normales. No solamente estamos viendo esas olas de calor aquí en Estados Unidos, sino que lo estamos viendo también en otras partes del mundo, como el caso de Siberia, el caso de Canadá, que ha visto incendios forestales, etcétera. O sea que es hora de tomar acción y de darnos cuenta de que estos fenómenos climáticos, que aunque pueda ser considerado un fenómeno meteorológico, no son resultados aislados. Esto es un producto de nuestras acciones o de nuestras acciones equivocadas como seres humanos. Mire, solo para repetir y para que le quede muy claro a nuestra audiencia que está en Estados Unidos, que también tenemos audiencia en Estados Unidos, Sí. lo que se está viviendo hoy, que para algunas personas es desesperante ya, no es lo más alto que se va a vivir en materia de temperatura, al menos en estos meses. Pues es que la verdad, bueno, yo viviendo en Nueva York y cito Nueva York como un ejemplo simple, que nosotros estemos registrando temperaturas, por lo menos en Fahrenheit viene siendo 100 grados, lo que en Celsius vienen siendo aproximadamente 33 grados, como si estuviéramos en Barranquilla, para las personas que nos están viendo en esos momentos en Colombia. Es inusual vivir estas temperaturas tan altas. O sea que cada va a ser más recurrente si no tomamos acción inmediata. Esa es la preocupación que nosotros tenemos como organización, como Earth Justice, porque nosotros también hemos visto que estos fenómenos más allá de Nueva York, también hemos visto que ahora estamos entrando en la temporada de huracanes y los huracanes ahora son más frecuentes todavía. En lugares como la cuenca del Caribe y donde territorios como Puerto Rico se han visto afectados también por estos fenómenos naturales que ahora son más frecuentes. Y eso es el temor que nosotros tenemos como organización, de que estos fenómenos cada vez son más frecuentes, en tanto que las administraciones, algunas administraciones estatales, pero principalmente la administración federal, pues no responde a estos fenómenos. Creen que tapando el sol con un dedo, literalmente hablando, y decir que no existe tal cosa como el cambio climático y que no lo quieran incluir en algunos documentos, pues esto no va a cambiar el hecho de que estamos viviéndolo en carne propia. Y eso es una de las cosas que nosotros hacemos, exhortación
tanto a las agencias federales como, por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Interior, que de verdad presten atención a estos fenómenos naturales y que no cometan los errores que están cometiendo en abrir licitaciones de explotación de petróleo y gas, que ya está más que comprobado que es lo que está contribuyendo a estos fenómenos naturales. No podemos seguir repitiendo estos patrones de comportamiento erróneos, nocivos, con estos que causan estos estragos y pretender que las cosas van a cambiar. Es hora de hacer un cambio de 180 grados en términos de política y implantar políticas con sentido que nos permita por lo menos paliar ya estos fenómenos que los estamos viviendo en la actualidad. Doctor Valencia, lo que quiere decir es que incluso si se pudieran tomar medidas desde ya el próximo año, también podrían registrarse históricos con la temporada de verano. Es muy posible. Y esto lo dicen los científicos. Y no es que no solamente es el calor. Otro fenómeno también que estamos viendo son inviernos más intensos, que son también producto del cambio climático. Es decir, incluso desde los años 50, los años 60, ya se había visto este tipo de fenómenos. O sea, estos domos de calor a los cuales hago referencia, ya esto se venía registrando desde hace mucho tiempo. Y hay bueno, no por desviarme mucho del tema, pero incluso hay una gráfica que muestran distintos colores de azul a rojo. Bueno, esto la persona que lo pueda buscar por Google se va a dar cuenta que es una gráfica que es muy famosa dentro del ambiente o de los ambientalistas y de los ecologistas, que va mostrando cómo las temperaturas han ido en ascenso a lo largo de los años. O sea que, es decir, obviamente es difícil hacer un pronóstico de aquí a un año, pero si continuamos con las políticas a las cuales hago referencia, pues evidentemente las temperaturas van a seguir aumentando y nosotros vamos a sufrir las consecuencias de ello. Mire, ¿qué tanto las medidas, o más que las medidas, el actuar de Estados Unidos puede influir en el resto del mundo en cuanto a cambio climático? ¿Qué tanto pesa hoy el actuar de Estados Unidos sobre el uso de hidrocarburos o la explotación de hidrocarburos, entre otras cosas que están afectando al medio ambiente, que hoy generan una afectación a ese territorio, pero que incluso puede generar afectación al resto de naciones? Pues yo te puedo citar un ejemplo. Al comienzo de esta nueva administración, el presidente Donald Trump ha prometido sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, algo que se había logrado desde hace muchos años, que incluso él en la primera administración intentó sacar a Estados Unidos de ese acuerdo. Joe Biden volvió a implementarlo cuando fue presidente y ahora que Donald Trump es presidente por segunda ocasión, ahora está intentando volver a sacar a Estados Unidos. Obviamente esa medida no se ha implementado inmediatamente, pero ya está la intención de sacar a Estados Unidos de ese tratado en donde hay otros países, la mayoría de los países, incluso China, por ejemplo, se ha comprometido en reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y Estados Unidos es uno de los principales contaminadores a nivel mundial. Si no existe ese compromiso, pues veremos estos fenómenos cada vez más grandes, más amplios, más frecuentes y que como te puedes dar cuenta, pues es un disparo en el pie porque nos está afectando a nosotros. Estos fenómenos, este domo de calor afecta principalmente a los países del hemisferio norte, tanto Estados Unidos como es el caso de Europa también. Entonces, vuelvo y insisto, yo creo que jugar a la política cuando la realidad se nos está implantando en la cara, pues me parece que es una medida equivocada. Salirse del Acuerdo de París es un hecho equivocado. Seguir explotando bosques, reservas naturales, el de seguir explorando petróleo, por ejemplo, en el Golfo de México, como lo quiere hacer la administración, que es abrir licitaciones a las compañías petroleras para explorar petróleos, 80 millones de acres de aguas en el Golfo de México, o lo que él llama Golfo de América, yo lo llamo Golfo de México, pues son medidas equivocadas, porque afectan al ecosistema, pero también afectan a las economías locales. Entonces, ¿por qué no mirar, por qué no creer en la ciencia, por qué no creer en la evidencia y actuar en consecuencia? Entonces, esto, como vuelvo a menciono, es un hecho equivocado de parte de Estados Unidos, parte de la administración Trump, y hablo de la administración porque yo sé que muchos estadounidenses creen en el cambio climático y creen en mejorar el ambiente con medidas que tengan sentido. O sea, una cosa es el gobierno y otra cosa es lo que piensan los estadounidenses. Los estadounidenses quieren un ecosistema saludable, por supuesto que sí, como lo queremos nosotros, pero vale la pena que el presidente y su administración pues vean la evidencia, que asuman la evidencia científica como la que hay
y que tome medidas en consecuencia y no simplemente guiándose por ideologías y por intereses que realmente no llevan al caso. Robert Valencia, estratega de Asuntos Públicos Hispanos de la ONM de Medio Ambiente Earth Justice, gracias por este tiempo aquí en Noticias Caracol en Vivo, por ampliar el panorama de lo que el cambio climático está generando en una población de millones y millones de habitantes y que hoy 147 millones aproximadamente ya están viviendo esta ola de calor, una de las varias que se pueden registrar durante esta temporada de verano en el país norteamericano. Muchas gracias nuevamente por su tiempo. A ti, Luisa, muchísimas gracias.